Buenos días, el Señor les bendiga a todos ustedes en esta mañana domingo. Nuevamente, como ya hemos acostumbrado cada miércoles y cada domingo transmitir la palabra de Dios a través de este medio, en tanto que podamos reunirnos. Reciban un cordial saludo, muy afectuoso en esta mañana. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga. Espero que todos nos encontremos excelentemente bien y vamos a comenzar dándole gracias a Dios. Vamos a comenzar agradeciendo al Dios Todopoderoso por este tiempo, por la bendición que nos da, por la bendición que nos permite de estar en comunión con su palabra, en su presencia. Así que démosle muchas gracias a Dios en esta mañana. Le invito a que se una conmigo en oración y vamos a hablar con Dios, porque eso es orar. Orar es hablar con Dios. Amén. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te rogamos, Señor, que nos guíes, mi Dios, que nos lleves, Padre amado, por el sendero de tu camino. Yo te pido, Señor bendito, que nos hables a través de tu palabra, Señor, pero también te pido, Señor, que guardes y protejas a tu iglesia, Señor, que en esta travesía, que en medio de las diferentes circunstancias en las que nos encontremos, Señor, tú seas nuestro sustento, tú seas nuestro guía, tú seas nuestro director, Padre. Bendice a tu iglesia, Señor, en todo el mundo. Bendice, Padre Santo, a tu iglesia. Te pedimos en esta mañana por el Ministerio Internacional Nueva Vida, Señor. Te ruego, Padre, por los diferentes ministerios que has levantado, Señor, no solamente aquí en México, sino en Centro, Suramérica, Señor. Te doy gracias, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a hablar de un asunto que tiene mucho que ver con nuestra vida en Cristo Jesús. Claro, la Biblia completa nos habla acerca de lo que tiene que ver nuestra vida en Cristo Jesús. Pero el asunto aquí es que quiero que de manera general dibujemos en nuestra mente un poquito el asunto que Dios ha venido trabajando con la iglesia. Por ejemplo, quiero que pensemos en los primeros libros de la Biblia. Yo sé que la gran mayoría o muchos de nosotros hemos leído los primeros libros de la Biblia, que consta de Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomios. Los primeros 5 libros de la Biblia, que tienen una relación muy estrecha el uno con el otro, pues habla del momento en el que Dios le da una promesa al patriarca Abraham de levantar un pueblo y una nación de él. Luego vemos que efectivamente esa palabra se cumple. Pero ¿qué pasa cuando Dios levanta a una nación del patriarca Abraham? Resulta que este pueblo está en cautiverio con Egipto. Este pueblo se encuentra esclavizado por Egipto. Después de esto vemos cómo Dios los rescata a través de las 10 plagas. Sé que la gran mayoría, por lo menos, hemos visto una película de las 10 plagas de Egipto, cómo Dios hace todos estos problemas a Egipto precisamente para que ellos dejaran libre a su pueblo amado. Y bueno, y después de que suceden las 10 plagas en Egipto, encontramos que Dios los hace cruzar por un mar rojo y entonces comienzan a atravesar un desierto para llegar a la tierra prometida. La tierra prometida era la tierra que Dios les había prometido, que Dios les había dicho que les daría, una tierra de bendición, una tierra donde fluye leche y miel. Así literalmente es como la palabra de Dios describe a esta promesa de Dios, la tierra donde fluye leche y miel, de la cual desde luego pues hemos escuchado muchas enseñanzas, muchas predicaciones, pero quiero que pensemos en esto. Así que
te invito a que prestes atención. Todas estas cosas que sucedieron tienen un simbolismo muy efectivo, muy diciente, ¿no? Que no tiene tantas variantes. No se trata de querer darle la interpretación que uno quiera, sino realmente tiene un simbolismo muy claro en la Biblia. Por ejemplo, el pueblo de Israel representa a la iglesia de Jesucristo hoy en día. Es la representación directa con el pueblo de Dios y la iglesia de Jesucristo de hoy en día. Egipto, que es el lugar donde el pueblo estaba esclavizado, representa el mundo. Representa el mundo. El faraón, que era el dueño en ese momento de el pueblo de Dios, representa a Satanás. Faraón representa a Satanás. Viendo esta figura, encontramos en esta primera parte que Dios nos ha rescatado a todos los que le hemos entregado el corazón y la vida a Jesucristo. Nos ha rescatado de las garras del enemigo, nos ha rescatado de las garras del infierno. ¿Y cómo lo ha hecho? Ha extendido su mano de poder y nos ha sacado de esta tierra de esclavitud. Ahora usted pensará, bueno, yo nunca he sido esclavo en ningún lado. Quiero decirle, de hecho, todos hemos sido esclavos antes de conocer de Jesucristo. Esclavos del pecado, dice la palabra de Dios. Esclavos de toda la maldad. Y usted pensará, ¿y cómo podríamos ser esclavos? Claro que sí, porque cuando nosotros no tenemos a Jesucristo, nosotros no hacemos la voluntad nuestra. Nosotros hacemos la voluntad de la maldad, que es regida por la maldad del pecado y del diablo. Por ejemplo, hay muchas personas que saben que la vida que están viviendo, la vida que están llevando, no es la mejor vida, no es la vida que les agrada llevar. Sin embargo, no la pueden dejar, no pueden quitarse de ese estilo de vida, de esa manera de vivir, porque están siendo esclavos del pecado, están siendo esclavizados. Hay personas que quisieran dejar de tomar, que quisieran dejar de fumar, que quisieran dejar de tener tantas relaciones ilícitas, pero sin embargo se encuentran con que no pueden. Hay gente que quisiera dejar de mentir y no puede dejar de mentir, quisiera dejar de hacer engaño, de estafar, pero simple y sencillamente no pueden hacerlo. ¿Por qué? Porque están siendo esclavos del pecado, no son libres, están siendo esclavos, y de esa esclavitud Dios pretende rescatar a todo aquel que le entregue el corazón. Este es la esclavitud que representa Egipto. Y todos aquellos que en algún momento le hemos entregado la vida a Jesucristo es porque Dios nos ha rescatado de esta vida de pecado, y se supone que hoy en día nosotros no deberíamos de estar esclavos de ningún tipo de pecado. Así sea que a través de esta situación no nos podamos reunir como deberíamos, tal vez no podemos visitarnos tanto si es que queremos cuidarnos, y si no, pues por lo menos cuidar al prójimo, ¿no? Pero eso no significa que, bueno, como tal vez ya no estamos reuniéndonos, pues entonces voy a volver a caer en pecado, voy a volver a hacer las cosas que antes hacía. De ninguna forma. Usted no puede regresarse a la esclavitud, no puede regresarse a Egipto, porque entonces lo más seguro es que tal vez no ha nacido de nuevo y usted necesita a Jesucristo en su vida. Y si es que se llega a caer en algún tipo o en alguna clase de error, es necesario pedir perdón a Dios, es necesario decirle a Dios que nos perdone, que nos limpie, que nos purifique, que nos redima. Y por ese nuevo nacimiento y por esa convicción que se tiene del reino de Dios, nos volvemos a levantar y volvemos a caminar de la mano de Dios, de la mano de Jesucristo. Pero ¿qué pasa, hermanos? Una vez Dios rescata a su pueblo, lo comienza a entrenar. Y esto es lo que quiero que veamos en esta mañana.
Cuando Dios rescata a su pueblo, no lo rescata así nada más y ya. Dios lo comienza a entrenar. Es decir, Dios siempre va a enseñar a su pueblo a cómo caminar, a cómo debe de seguir creyendo en Él. Va a recibir un entrenamiento de parte de Él. Y entonces sucede que una vez que el pueblo atraviesa el mar, porque Dios lo abre en dos y entonces el pueblo puede cruzar este mar, entra en el desierto. Y en este desierto, el desierto cumple una función muy importante. Número uno, quiero que escuche bien. Nadie puede entrar a la tierra prometida si no cruza el desierto, si no está en el desierto. Pero ahora, ¿el desierto qué significa? El desierto significa el entrenamiento de Dios, significa la escuela de Dios, lo que Dios está haciendo para que la iglesia de Él aprenda, o el pueblo de Dios aprenda a depender 100% de Él. ¿Por qué? Porque en el desierto no había nada. En el desierto no había absolutamente nada, no había dónde refugiarse, no había ciudades construidas, no había todas las cosas que pudiesen haber existido en Egipto. No había un sistema de gobierno establecido, aunque ellos eran esclavos, pero ya había toda una infraestructura donde ellos se acobijaban, aún siendo esclavos, estaban acobijados en esta infraestructura egipcia, que es el mundo. Cuando entran al desierto prácticamente están sin nada, están solos, entre comillas, solos porque Dios estaba con ellos, ¿no? Pero se encuentran en una situación donde no están mirando físicamente todo el cobijo y toda la infraestructura que tenían en Egipto. Y entonces, ¿qué sucede? Que entonces se dan cuenta que viajaban tal vez 1 o 2 millones de personas, porque hemos visto que la Biblia cuenta a más de 600,000 hombres de guerra. Pero si eran 600,000 hombres de guerra, sumémosle las esposas, sumémosle los hijos, más aparte el ganado, más aparte las bestias de carga, etcétera, etcétera. Estamos hablando de un número de personas extremadamente importante, de tal vez millones de personas viajando. Entonces, imagínense el abastecimiento que se necesita para alimentar a tal vez 1,5 millones o 2 millones de personas en un desierto donde no hay nada. No pueden ir a pescar porque es desierto. Los animales que llevaban, pues desde luego no abastecerían para alimentar durante 40 años a un pueblo. El agua es otro factor que incomodaba al pueblo. Sin embargo, ¿por qué tenía que ser en este desierto? ¿Por qué el pueblo de Israel tenía que entrar con tanta gente a un lugar donde no había absolutamente nada, pero sí con una promesa de entrar a otra tierra donde había absolutamente todo? El propósito principal de que ellos estuvieran en el desierto era que aprendieran a depender de Él, era que aprendieran a depender absolutamente de Dios. Ese era el propósito principal. ¿Por qué? Porque en el desierto ya no iban a estar pensando en que eran sus fuerzas los que podrían lograr conseguir las cosas, que eran su capacidad, su inteligencia, etcétera. No, era Dios o era Dios. A veces Dios a nosotros como iglesia nos va a meter en una especie de desierto donde la única dependencia, y este es el entrenamiento, la única dependencia tiene que ser de Dios, donde no podamos estar pensando en que vamos a obtener las cosas o el beneficio de aquí y de allá, sino o es Dios el que nos rescata o es Dios el que nos rescata, y si no es Dios, entonces no hay plan B, no hay opción, nos morimos, ¿sí? Entonces en el desierto o era Dios el que les sustentaba o se morían, así de fácil,
Por eso cuando su fe flaqueaba, cuando la fe del pueblo de Israel bajaba y no estaba en la mejor disposición, comenzaban a murmurar, comenzaban a quejarse. ¿Por qué? Porque ya dejaban de mirar al Dios proveedor y comenzaban a ver las circunstancias. Comenzaban a ver que estaban en un desierto, comenzaban a ver que estaban desprotegidos, comenzaban a ver toda esta clase de cosas. Y eso los llevaba a murmurar, eso los llevaba a entrar en contienda con Moisés, entrar en contienda con Aarón, entrar en contienda con las personas que Dios había colocado como directores, como presidiarios de esta travesía por el desierto, ¿no? Y entraban en pleito y directamente con Dios también. ¿Por qué? Porque dejaban de ver a Dios y comenzaban a ver las circunstancias. Pero este era el entrenamiento de Dios. Ellos tenían que ser entrenados. ¿Por qué? Porque quiero que entienda esto. Nadie entra a la tierra prometida si no es entrenado en el desierto. Nadie llega a la tierra prometida si primero no pasa la prueba del desierto, si primero no es entrenado en el desierto. Nadie puede entrar a esta tierra donde fluye leche y miel. Nadie puede saltarse ese paso. Tenemos que ser entrenados por Dios. Tenemos que ser capacitados por Dios. Ahora, una de las cosas interesantes que pasa en el desierto es que a pesar de que no había nada, realmente no les faltaba nada. No les faltaba nada. Tenían comida y tenían agua y tenían la protección y el cobijo de Dios por las noches como columna de fuego y en el día como una nube que les protegía de los rayos del sol. En otras palabras, sí estaban en condiciones de peregrinos, estaban tal vez en condiciones entre comillas precarias, pero no tanto, porque sí tenían comida suficiente todos los días y era comida fresca. ¿Cuál era esta comida? Esta comida era el maná. Todos conocemos la palabra maná, ¿no? Que era el maná, el pan del cielo. Algunos religiosos tienen por costumbre decir, ay, es que fulano de tal es un pan de Dios. Es equivocado decirle a alguien eso porque se supone que el pan de Dios representa a Jesucristo y no a una persona. El maná en el desierto representa a Jesucristo mismo, no a ningún fulano mortal, de ninguna manera. Pero sin embargo, todos hemos escuchado por dichos o porque hemos estudiado la palabra de Dios acerca del maná de Dios, de la provisión de Dios. Entonces el pueblo de Israel realmente estaba en el desierto, pero no les faltaba nada. Quiero decirte, mientras Dios te meta en el desierto, tal vez no vas a estar en la condición que te gustaría estar, pero tienes que entender esto, nada te va a faltar. Al pueblo de Israel nada le faltó, nunca le faltó nada. Y los únicos que murieron en el desierto no murieron ni porque se quedaron sin comer, ni porque se quedaron sin beber agua, ni por ninguna otra razón de estas. Los únicos que murieron en el desierto murieron porque desobedecieron y dejaron de creer en Dios. Es la única razón. Así que mientras tú te mantengas creyendo en Dios, Dios no te va a dejar. En el desierto a nadie les faltó nada, pero sí tenían la promesa de entrar a la tierra prometida donde fluía leche y donde fluía miel, o sea, una tierra de mucha bendición en extremo. Ahora, ya dijimos que nadie podía entrar en esta tierra si no era entrenado en el desierto. La tierra prometida representa la salvación completa en el pueblo y en la iglesia de Jesucristo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros hoy en día sabemos que lo perfecto no ha llegado hasta que Jesucristo venga y se consume una salvación completamente perfecta en la iglesia, ¿no? O sea, no quiere decir que la iglesia de Jesucristo no sea salva, pero esta salvación no se ha perfeccionado completamente. ¿Por qué? Porque seguimos en esta tierra
estamos dentro de un envase que es de carne, y a este envase que es de carne todavía tiene muchos errores. A veces tiene malos pensamientos, a veces tiene malas actitudes, a veces todavía guarda rencor, a veces todavía le cuesta perdonar, y son cosas que todavía no están bien y se tienen que ir corrigiendo. Pero cuando venga Jesucristo, toda esta salvación se va a perfeccionar, y bueno, valga la redundancia, entonces la Biblia dice que seremos perfectos y con cuerpos glorificados también, dice la palabra de Dios, ¿no? Pero mientras tanto estamos en esta tierra que podría representar también un prototipo de un desierto, ¿no? Donde también estamos siendo entrenados por Dios, y está poniéndose a prueba nuestra fe, está poniéndose a prueba también nuestra fidelidad a Dios, están poniéndose a prueba muchas cosas que debemos de demostrar, que creemos en Dios, que estamos bajo la voluntad de Dios y que permanecemos creyendo en Dios. Ahora bien, quiero que pensemos en esto. ¿Cómo en este momento nosotros estamos entrenándonos, o cómo Dios nos está entrenando? Hemos estado meditando en el libro de Corintios y hemos llegado al capítulo 13, donde nos habla específicamente del amor, pero vamos a ver también la carta. O sea que la carta comienza, desde luego, Pablo diciéndole a los corintios que ya es la iglesia de Jesucristo, pero más adelante vemos que Corintios, aunque ya es considerada iglesia de Jesucristo, tiene errores por todos lados, y más que errores son horrores, ¿no? Pecados tan grandes que dice el mismo apóstol Pablo que ni aún entre los gentiles ni aún entre los incrédulos se escuchan. O sea, hay que entender, número uno, a veces Dios llama, a veces Dios comienza la salvación en las, como decimos localmente, entre las fichas de la sociedad, entre la escoria de la sociedad, entre lo más sucio de la sociedad. Este era más o menos la iglesia de Corintios, a tal grado que un hombre estaba teniendo una relación con la mujer de su propio papá, ¿no? Y Pablo dice, bueno, eso no lo voy a admitir en la iglesia, eso no lo voy a permitir, así que vamos a convocar una asamblea y al tal vamos a entregarlo a Satanás. Ahora hay que entender por qué Pablo dice eso en la carta de los Corintios, que había que entregar a Satanás. No porque Pablo quería que se fuera al infierno este hombre, todo lo contrario. Pablo quería que se salvara. ¿Y dónde lo iba a entregar a Satanás? No en el infierno, de ninguna manera. Cuando él dice eso, que el diablo lo ponga a prueba en esta tierra de tal manera que su cuerpo quede devastado, destruido, dice el apóstol Pablo, y que en medio de ese problema tan grande que el diablo le ocasione a esta persona se convierta totalmente a Dios y entienda que con Dios no se puede jugar, y al final esta persona se salve y no se vaya al infierno. O sea, dentro de esta oración que dice el apóstol Pablo, hay que entregarlo a Satanás, está como base fundamental el amor, no la condenación, sino el amor. ¿Cuál era el final? Que esta persona se salve. Ahora bien, Pablo comienza a darle una serie de instrucciones a la iglesia, de correcciones y también de regaños, claro que sí. Pero ahora mire, resulta que vamos viendo a lo largo de los capítulos, y en el capítulo 13 vamos a leer algunos versículos. Dice la palabra de Dios en el capítulo 13, dice de esta forma, dice, si yo pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amara a los demás, yo solo sería un metal ruidoso y un címbalo que resuena. O sea, Pablo dice, yo podría tener todos los dones de esta tierra, pero si yo no amo a mi prójimo, yo solamente soy alguien que habla y habla y habla, pero no hay nada en mi vida. Yo no valgo absolutamente nada. Dice, si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe
que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amara a otros, yo no sería nada, dice el apóstol Pablo. Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de eso, pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. Y bueno, la carta se sigue desarrollando bajo este concepto de que lo más importante sobre todas las cosas que podamos hacer en esta tierra es aprender a amar. Y como la palabra de Dios nos va enseñando y nos va mostrando que lo más importante es el amor, lo más grande y la meta más alta a la que podamos aspirar como iglesia y como personas es el amor, pues entonces Dios necesita entrenarnos también para amar, necesita entrenarnos para aprender a perdonar y a bendecir a otras personas, porque esta es la meta más alta que una persona puede alcanzar, amar al prójimo. Y bueno, para ir concluyendo, quiero que entendamos esto, de qué manera Dios nos ha entrenado para amar. O sea, escuche bien, todas las cosas que Dios quiere enseñarnos en su palabra, a la misma vez que nos va enseñando en su palabra, nos irá proveyendo de un entrenamiento. Es como cuando usted va a la escuela. Si usted va a la escuela, no solamente va a ir a sentarse y a escuchar al profesor y entonces se levanta y se va y hasta la próxima clase. Eso no es realmente estudiar. Uno llega a la escuela y entonces, estando en la condición de alumno, el profesor, después de haber enseñado algo en la clase, ahora les va a decir, ahora tienen esta tarea. Y en esta tarea van a hacer este ejercicio, van a hacer este proyecto, van a resolver estos problemas. Y entonces el hecho de la tarea lo lleva a uno a poner en práctica lo que le han a uno explicado durante la clase. Eso realmente ya conlleva a tener un estudio completo, ¿no? Ahora bien, cuando vemos el modelo de Dios es exactamente lo mismo. Dios nos enseña a través de su palabra, pero ahora nos provee de un entrenamiento. Así como en el desierto Dios entrenó al pueblo para que dependieran absolutamente de Él y que Dios se convirtiera en el Rey y Señor de ellos, así ahora mismo la palabra de Dios nos enseña que debemos de amar al prójimo, pero también nos provee de un entrenamiento. Y quiero hablar de por lo menos 2 o 3 entrenamientos que Dios nos ha provisto para ir aprendiendo a amar. Número 1, una de las cosas que Dios nos provee para aprender a amar es la misma iglesia de Jesucristo. La misma iglesia de Jesucristo es un entrenador para nosotros poder ir fortaleciendo ese amor. ¿Por qué? Porque, mire, yo recuerdo cuando Dios Dios me llamó a ser parte de su iglesia y le entregué mi vida al Señor Jesucristo y comencé a caminar y a comprender su palabra. Yo recuerdo que llegó el momento en que Dios me llama a pastorear y entonces me tengo que venir aquí a México a predicar la palabra de Dios. Pero una de las cosas que a mí me mantuvo con mucho dolor, con mucha tristeza, fue que extrañaba a la iglesia. Yo extrañaba a la iglesia como pocas veces he sentido extrañar a alguien, ¿no? La extrañaba de una manera impresionante, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios le va enseñando a uno a amar y los que son parte de la iglesia de Jesucristo saben de lo que estoy hablando. Saben que es complicadísimo realmente desprenderse de la iglesia de Jesucristo. De hecho, cuando nosotros anunciamos que teníamos que tomar un receso por la cuestión de la pandemia y de la contingencia que estamos viviendo, a mí me dolió mucho y sé que a más de uno en la congregación
les dolió demasiado. Habrá quien habrá sido indiferente, bueno, qué bueno, voy a descansar los domingos hasta tarde, ¿no? Pero la iglesia de Jesucristo se duele porque ha aprendido a amar al prójimo. Dios nos ha ido entrenando para amar al prójimo, ¿no? Nos ha ido entrenando para eso. Otra de las cosas que Dios provee para entrenarnos a amar, y esto sí quiero que preste mucha atención, aparte de la iglesia, bueno, también son algunos miembros de la iglesia y algunos miembros de la familia, etcétera, pero son personas que nos ofenden, son personas que nos lastiman y que nos hacen daño. También son personas que Dios provee para enseñarnos a amar. ¿Por qué? Porque usted no puede aprender a perdonar, a no guardar rencor y amar sobre cualquier otra cosa si no le ofenden. Usted nunca sabrá lo que es perdonar si nunca le ofenden. Nunca sabrá lo que es soltar las cargas del corazón si nadie le ha hecho nada, ¿no? Entonces, son cosas que Dios provee en nuestro entrenamiento para amar. Pero una de las personas que Dios provee, aparte de la iglesia, aparte de la familia y aparte de las personas que nos ofenden, la persona que más nos va a entrenar para aprender a amar es nuestro cónyuge. Claro está, algunas personas no se han casado, como en el caso de muchos jóvenes, y en el caso de algunos tal vez más contados, que Dios tal vez no tiene los planes, o estas personas no se casarán, no se van a casar por X razón, sea porque, como dice el apóstol Pablo, tienen el don de continencia como lo tengo yo, ¿no? Y estoy dispuesto a servir a Jesucristo sin necesidad de casarme. Bueno, gloria a Dios por ellos, ¿no? Pero la gran mayoría de las personas, la gran mayoría se va a casar, y entonces el cónyuge pasa a ser una de las personas principales que Dios va a usar para entrenarnos a nosotros en el crecer en el amor. ¿Por qué? Porque mire, es bien fácil que usted salude a alguien que no ve continuamente. Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga, te mando un abrazo, etc. Pero a veces no es lo mismo con la persona que uno convive 24/7, ¿no? Sobre todo los matrimonios que cruzan por problemas, ¿no? Estoy hablando, obviamente, matrimonios cristianos. Alguien me preguntaba, bueno, ¿y ustedes, como ustedes que ya conocen de Jesucristo y de la palabra de Dios, ya no tienen problemas como matrimonio? Yo le dije, no, pues claro que sí, desde luego. ¿Cuál es la diferencia entre nuestro matrimonio y los demás? Es que nuestros problemas no son los mismos. Desde luego que no. Por ejemplo, un matrimonio cristiano, si es de a de veras, porque habrá quienes nada más son de título, ¿no? Pero un matrimonio verdaderamente cristiano, pues no puede tener un problema de infidelidad. Claro que no. Y si es un matrimonio que ya llegó a los pies de Jesucristo siendo un matrimonio, bueno, pues tal vez tuvo esos problemas en el pasado, pero no en el presente, ¿no? Entonces yo le comentaba, no, claro, la única diferencia es que yo no tengo problemas con mi esposa de ser infiel, o de desconfianza, o de cosas por el estilo, ¿no? ¿Por qué? Porque pues no, nuestros problemas son tal vez para algunos muy simples, ¿no? Pero no, claro que todos tenemos problemas, sobre todo cuando se trata de un matrimonio nuevo, ¿no? Algunos dicen que los años más difíciles son los primeros 5 años, ¿no? Gloria a Dios, yo ya los pasé, ya voy por el doble, gloria al Señor, ¿no? Y siento que me llevo bastante bien con mi esposa y es una bendición para mí, pero ha sido un entrenamiento por muchos años en el que he aprendido a amar a mi esposa, y estoy seguro que ella también ha aprendido a hacer lo mismo conmigo, y hemos aprendido juntos a amar a nuestros hijos y enseñarles a que ellos también nos amen a nosotros, ¿no? Pero es una provisión de Dios, es un entrenamiento de Dios para alcanzar una de las metas
más grandes. La palabra de Dios dice en el libro de Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Para concluir, quiero decirles lo siguiente. Así como Dios nos entrena para llegar a ser enteramente preparados, dice que el hombre de Dios debe ser enteramente preparado para toda buena obra. Dios nos va a entrenar, Dios nos va a preparar, Dios nos va a capacitar, y en este caso de aprender a amar, pues Dios también nos ha provisto de todo lo que necesitamos para aprender a amar. Pero ahora miren, en pocas palabras, ¿qué significa amar a las personas, al prójimo, a los demás? Significa pensar en el otro y no en mí mismo. Significa que yo voy a hacer lo posible que esté en mi alcance para que el otro se vea beneficiado. En esto consiste el más alto nivel de vida, y es donde todo tiene sentido. Cuando yo hago todo lo que tenga que hacer a favor de mi prójimo y no a favor propio. De hecho, el mundo entero gira en torno, aunque no se ve así, pero gira en torno a esto. Por ejemplo, el que estudia y los que han llegado a ser distinguidos dentro de los estudiosos, pues son los que piensan en elegir una carrera para ayudar a otros y no para ganar dinero. Por ejemplo, yo le aconsejo a los jóvenes que dicen, es que no sé qué carrera estudiar, voy a estudiar esta porque esta dicen que se gana bien. Ese es un error completamente grande. Si usted estudia para ganar dinero, nunca va a ser talentoso porque no es el área de usted. Usted tiene que pensar en hacer lo que le gusta hacer para beneficio de otros. Esa es la mejor forma de encontrarle sentido a la vida. Y el amor consiste en todo esto, buscar el beneficio de otras personas. Si yo me caso para verme beneficiado en que me hagan lo que me tengan que hacer y me ayuden en lo que me tengan que ayudar, entonces estoy en un error. Yo debo de pensar en el matrimonio como el medio de ayudar y de bendecir y de amar para hacer feliz a otro y no para ser feliz yo. Y si ambos en el matrimonio están conscientes de eso, pues el uno buscará la felicidad del otro y se van a complementar fácilmente, ¿no? Y como iglesia es exactamente lo mismo. Cuando vemos ahí ya capítulo 12 y capítulo 13, ¿no?, donde Pablo habla acerca de los dones, si se dan cuenta, todos los dones que la palabra de Dios habla, dice, y para beneficio y edificación de la iglesia. Para beneficio y edificación de la iglesia. O sea, todo lo que podamos ser, todo lo que podamos anhelar y todo lo que podamos recibir de parte de Dios, no será para nosotros, será para la iglesia, será para beneficio del prójimo. Y en esto consiste el amor. El amor es pensar en el otro, es dar en el beneficio de otro, así como Jesucristo se dio por amor a nosotros, sacrificó su vida por amor a nosotros. Nosotros debemos de sacrificar nuestra vida en amor a los demás, y en eso consiste verdaderamente el amor. Así que vamos a pedirle en esta mañana, mis hermanos, vamos a pedirle a Dios que nos aparte y nos quite tal vez todo egoísmo, egocentrismo que pueda haber en nuestras vidas, que nos lleven a pensar en yo, solamente yo, todo tiene que ser para mí, porque así no vamos a llegar a ningún lado, no vamos a ir a ninguna parte, y mucho menos si tenemos aspiraciones ministeriales y de crecer en Dios. Con ese pensamiento no vamos a poder hacer absolutamente nada. Así que oremos a Dios, y si en su vida usted siente que hay egocentrismo, orgullo y todas estas cosas que lo apartan del verdadero amor de Dios, vamos a pedirle en esta mañana a Dios que nos ayude. Amén. Padre, te adoramos, te exaltamos, bendecimos tu nombre, Señor. Yo te pido, Dios del cielo, por tu iglesia en todo el mundo, y te pido por la iglesia que está en este momento viendo, Señor, este mensaje de parte de tu palabra, Señor.
Te ruego, Dios del cielo, que nos ayudes y nos enseñes a amar, Señor. Que nos ayudes y nos enseñes, Dios del cielo, a darnos los unos por los otros en servicio, mi Dios. Te pido que todo lo que anhelemos en ti, Señor, sea ministerial, en dones, Señor, y en capacidades, sea pensando en el beneficio de tu iglesia y de tu pueblo. Y ahora, mi Dios, te pido de una forma especial que a los esposos nos ayudes a amar a nuestras esposas con toda nuestra vida y con todo nuestro corazón, Señor. Te pido, Dios de la gloria, que las esposas aprendan a hacer lo mismo, Señor, con sus esposos. Ayúdalas, Señor, a amar con todo su corazón a sus esposos, mi Dios. Y te pido, mi Dios amado, también en esta hora, Señor, que ayudes a los hijos a amar a sus padres, y a la iglesia a amar a los pastores, y a los pastores ayúdanos a amar a la iglesia, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Te doy gracias porque sé, Señor, que estamos siendo entrenados, y en este entrenamiento tú nos provees de todas las cosas que necesitamos. Gracias le damos al Padre, gracias le damos al Señor Jesús y gracias le damos al Espíritu Santo. Amén y amén. Mis hermanos, que Dios les guarde, que Dios les bendiga. Voy a concluir este tiempo, como siempre, perdón que me agaché a recoger el aparato para ver a quién le vamos a enviar saludos en esta mañana. Amén. Así que vamos a ver, nos saluda nuestro hermano Ricardo Aguilar. Dios le bendiga hasta Charlotte, a Marisa, bendiciones a toda la familia ahí en Totutla. Muchas bendiciones, Marisa, Dios te guarde y tienes que pensar mucho en el ministerio que Dios tiene para ti. A nuestra hermana Maritza, ahora otra Maritza, bueno, una es Marisa y la otra es Maritza Sánchez, que nos está mirando, si no me equivoco, allá por la zona de la Ciudad de México o el Estado de México, pero por ahí va la cosa. Un abrazo y muchas bendiciones, saludos a su hija también, María de Jesús López Moreno, un abrazo, qué bendición poderle ver por aquí. A nuestra hermana Iraíz Vela, bendiciones, que Dios le guarde, abrazos a su esposo también, saludos a Carolina Peralta, a Ariela Díaz, a nuestra hermana Magali, allá en Boca del Monte, saludos a Rebeca Serrano, bendiciones a nuestro hermano Concepción Barajas, allá en la ciudad de Charlotte, Carolina del Norte, la ciudad reina de Queen City. Muchas bendiciones allá a todos los hermanos y a todos los que no comentaron, pero también lo estuvieron viendo, y también a los que lo van a ver en la repetición. Bendiciones a todos los que se reúnen ahí en el restaurante Dulce para ser bendecidos con la palabra. Reciban un caluroso abrazo a nuestros hermanos del Suchil, que también se reúnen a recibir la palabra de Dios, nuestros hermanos allá en Cardel, nuestros hermanos en Boca del Monte, en el municipio de Comapa, y bueno, nuestros hermanos de Tepetlapa también, que se reúnen a mirarlo, y en todos los lugares que amablemente escuchan la palabra de Dios a través de este medio, en esta página específica. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga, reciban muchas bendiciones de parte de Dios, y oramos a Dios que tengan una excelente semana y muy bendecida, y recuerden que todo lo que Dios nos enseña en su palabra vendrá acompañada de un entrenamiento, y este entrenamiento tiene todos los cuidados de parte de Dios para nuestras vidas. Que Dios les guarde, les bendiga, excelente día, muchas bendiciones a todos, saludos, hasta luego.